En esta ocasión quiero hablar un tema que ha sido muy activo en las redes sociales durante los últimos meses. Hemos escuchado a algunas personalidades de la política nacional e internacional hablar sobre el tema de la nacionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que todos sepamos eh, la verdad sobre este asunto. Para ello vamos a analizar varios aspectos fundamentales referente a nuestro Señor, desde el punto de vista geográfico, histórico y desde el punto de vista religioso, espiritual. Para ello nos vamos a basar principalmente en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras y algunas referencias históricas, las cuales van a aclarar a todo el que escucha este video sobre la verdadera realidad, pues, de las cosas, pues. Entonces vamos a ver a continuación los videos que hacen referencia al asunto en cuestión. Jesús de Nazaret era un palestino semita que creó una religión. Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven. Okay. Para analizarla desde el punto de vista histórico y geográfico, vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. El versículo de por sí se explica por sí solo. Nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. El rey Herodes gobernó toda aquella tierra desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Aquella tierra estaba conformada por varias provincias. Entre ellos podemos mencionar Iturea, Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Todos ellos conformaban parte del reino de Judea, del reino de los judíos. Todas aquellas zonas eran poblaciones en su mayoría judíos, el lugar donde se había establecido aquella nación durante muchos siglos, desde el tiempo del rey David, cuando conquistó Jerusalén y estableció ahí la capital del reino de Israel. En el año 63 a.C., el Imperio Romano entró a Jerusalén y la tomó, pues, y ejerció un dominio sobre todo el reino de Israel. Inclusive el rey Herodes era un rey que estaba bajo el auspicio del Imperio Romano. Y posteriormente a la muerte del rey Herodes, vino a dominar los hijos del rey Herodes cada provincia. Entre ellos estaba el rey Herodes Antipas, que lo menciona la palabra, que gobernó la parte de Galilea. Pero todos ellos estaban bajo el auspicio del Imperio Romano. En los tiempos del Señor, ya cuando estaba ejerciendo su ministerio, estaba un procurador, una procuraduría romana, la cual hacía de rector, pues, de toda la seguridad y todo el aspecto político de la región. Ahora bien, Jesús nació en Belén de Judea, una ciudad judía. En aquellos tiempos no existía la región de Palestina, porque la región de Palestina fue constituida por allá por el emperador Adriano, 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, motivado a el imperio romano. El emperador Adriano estaba ya cansado, estaba ya hasta el límite por la cantidad de rebeliones judías que habían ocurrido durante mucho tiempo, y decidió exterminar toda la historia y todo lo que tenía que ver con los judíos, y entre ellos decidió cambiar el nombre de Judea a Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos, y los que recuerdan bien esta palabra, filisteo es el enemigo histórico del pueblo de Israel. Pero entonces este término Palestina se acuñó apenas en el año 133 después de Cristo, permaneciendo ahí latente ese nombre durante los siglos, hasta hace aproximadamente un siglo, más de un siglo, en que nuevamente volvió a mencionarse el nombre de Palestina. Es de suponer que el hecho de que en la actualidad Belén
pertenezca al lado de Palestina, al lado de la Cisjordania, eso no significa de que podamos llevar este momento hacia el tiempo de nuestro Señor, de 2000 años, y afirmar de que el Señor Jesucristo es palestino simplemente porque nació ahorita, o sea, porque en la actualidad ahorita Belén es de Palestina, siendo en su tiempo, en su oportunidad, Belén una población perteneciente al pueblo de Israel. Entonces no podemos extrapolar la situación actual por la situación hace 2000 años, porque sería un anacronismo histórico, no tendría ninguna razón de ser. Por lo tanto, nosotros afirmamos que Jesucristo sigue siendo o sea, nació como un judío y era judío. El otro aspecto a analizar es el aspecto cultural religioso, nuestro Señor. Para ello vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22, lo cual dice de la manera siguiente: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí en estos dos versículos vemos dos aspectos fundamentales ya, ¿no?, en la infancia de nuestro Señor. Primero, que fue circuncidado, una práctica netamente judía, en la cual Dios se lo estableció allá a Abraham y en la cual fue pasando de generación en generación inclusive hasta nuestro tiempo. La circuncisión es un asunto cultural netamente judío. Por lo tanto, Jesucristo le practicaron la circuncisión porque era judío. Ahora bien, posteriormente, al cumplir los 8 días, lo llevaron al templo para la presentación al Señor según la ley de Moisés. La ley de Moisés es una ley que fue entregada allá el Señor allá en el monte Sinaí, y esta ley ha regido al pueblo de Israel durante siglos. Es la ley judía, no es una ley palestina. Entonces, Jesucristo en su infancia fue tratado no solamente como de nacionalidad netamente judía, sino que en las costumbres y las leyes judías fue creado bajo esas instituciones judías, ¿entiendes? Y lo trajeron para presentárselo al Señor en el templo de Jerusalén. En Lucas capítulo 2, versículo 46, dice lo siguiente: 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en el medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. El Señor en una ocasión, siendo ya un poquito más, siendo niño todavía, fueron a Jerusalén según la costumbre, a las costumbres anuales, y se extravió allá unos 2 o 3 días. Cuando los padres lo consiguieron en el templo hablando de la ley, hablando de la Torá. Era un niño que aparte que había sido instruido, él sentía en su corazón el llamado, pues él sabía a lo que se iba a enfrentar en los años posteriores, y los halló discutiendo sobre asuntos de la ley con los doctores y los escribas y todos los conocedores de la ley. La gente se asombraba por la sabiduría y el conocimiento que el Señor tenía. También vamos a leer Lucas 4, 16, 17. Vamos a leerlo aquí rápidamente. 4, 16, 17. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito. Okay. Aquí el Señor vino un día de reposo, ya cuando ya estaba comenzando su ministerio. Vino un día de reposo. El día de reposo es un día establecido en la ley, en la Torá. No fue un día establecido en el Islam, es un día establecido en la Torá. Y lo hizo el Señor ya cuando comenzó su ministerio. No fue obligado, sino que él sentía en su interior que él era el llamado, el Mesías que iba a venir a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. El Señor lo dijo en una ocasión, él había venido a rescatar las ovejas perdidas de Israel. ¿Y dónde entró? Entró en una sinagoga. Las sinagogas eran lugares donde se enseñaba la Torá, donde se reunían los judíos a discernir, a aprender, a leer la palabra. Y ahora las sinagogas se establecían en sitios
retirados de Jerusalén, porque ya en Jerusalén ya estaba el templo. ¿Entiendes? Pero no se reunió Jesús en ninguna mezquita, se reunió fue en una sinagoga. ¿Entiendes? Por lo antes expuesto, uno tiene que reconocer que hay gente que abraza la causa palestina, que hay hombres y mujeres en todo el mundo que les duele de corazón la causa palestina, la situación que están viviendo los niños, los ancianos allá en Palestina. Y eso es comprensible. Pero no se puede tratar de ganar adeptos, de ganar simpatizantes por medio de una mentira, que es lo que están haciendo actualmente muchos gobernantes, tratando de desvirtuar o de engañar a la gente, de engañar a sus seguidores para hacer ver una realidad que no existe. ¿Entiendes? Jesucristo es judío, nació en Belén de Judea, se crió como niño judío, ministró en la sinagoga, adoró en el templo, murió en la cruz del Calvario y su inscripción decía el rey de los judíos, y vendrá pronto como el león de la tribu de Judá a juzgar a vivos y a muertos.